la legislatura hace muy poquito, en el 22 de febrero, que tiene que ver con garantizar el derecho al duelo gestacional, al duelo perinatal o neonatal. Este proyecto lo ha ingresado el legislador Luciano Delgado Sempé, del bloque del Vamos con Todos, y está acompañado por justamente por una red, por una organización que viene trabajando en nuestra provincia con respecto a ese tema. Y estamos ya en contacto con la psicóloga justamente María González Granel, licenciada en psicología, especializada en psicología clínica familiar y de salud mental perinatal, fundadora y directora justamente del Centro Sabia Vida, Centro de Psicología Perinatal y Familiar. Así que vamos a saludarla y darle las gracias, por supuesto, por estos minutos. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy contenta por esta invitación y bueno, celebrando que se pongan en agenda en los medios estas situaciones de acompañamiento que requieren tantas familias rionegrinas y bueno, y celebrando también este proyecto de ley, bueno, que esperamos se concretice y pueda ser ley para acompañar a personas gestantes, personas puérperas y familias que transitan por esta experiencia vital tan compleja como es el duelo durante la gestación, en el momento del parto y en los días y semanas posteriores al nacimiento de un bebé. Como decís, es un tema muy invisibilizado, uno de los tantos que involucra a las mujeres, a las personas que pueden gestar. ¿No? Hace un par de años se empezó a hablar porque tenemos una ley nacional que también fue muy peleada justamente por una mujer, una mamá que pasó por una situación terrible. Estamos hablando de Joana Piferrer. Contanos un poquito cómo es el trabajo de ustedes aquí en la provincia y cómo llegan a la necesidad de tener una ley propia. Por esto que vos comentabas, ¿no? El duelo perinatal no solamente es un duelo silenciado, sino que también suele ser una experiencia de duelo que se transita en profunda soledad. Teniendo en cuenta también que hay una ausencia de derechos, por ejemplo, al momento de pensar en las licencias por duelo, al momento de pensar también en el acompañamiento integral que requieren las personas gestantes, las personas puérperas y las familias, porque cuando pensamos en la experiencia y la vivencia de una muerte gestacional, perinatal o neonatal, no solamente es algo que atraviesa la vida de la persona gestante puérpera, sino también de su pareja, en el caso que lo hubiera, de la familia en general, cuando hay otros hijos, otras hijas, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, es decir, de toda la configuración vincular y familiar. Sobre todo y fundamentalmente porque en la provincia de Río Negro solamente hay 2 hospitales públicos que cuentan por caso con la presencia de psicólogos perinatales como parte del staff del hospital, lo cual claramente implica ya ahí la necesidad de poder no solamente visibilizar la relevancia que tiene la psicología perinatal o la asistencia en salud mental perinatal per se, sino particularmente en algunas situaciones de acompañamiento complejo que requieren de asistencia integral, como lo sería este caso. Y particularmente también, y respondiendo a otra parte de la pregunta que me hacías, Centro Sabia Vida es un espacio que se encuentra en la ciudad de General Roca y es un espacio donde brindamos asistencia y atención en el área de psicología perinatal y familiar. Está compuesto por profesionales de multidisciplinas y bueno, cuando el legislador Luciano Sempé y todo su equipo nos convoca y comenzamos a dialogar, fue realmente un momento de celebración como profesionales que acompañamos a procesos de duelo, donde vemos diario y cotidianamente el sufrimiento psíquico, porque es un duelo que no solamente tiene implicancias en el plano psicológico o emocional, sino también físico y como decía anteriormente, ¿no? Si es un duelo silenciado, del que no se habla, a veces las familias, las comunidades no saben qué decir, no pueden acompañar de manera adecuada, y además, si se lo transita de manera solitaria, eso convierte a la falta de red de atención en una situación de alto riesgo, por lo cual prevenir cuestiones vinculadas con síntomas psicopatológicos como depresión, ansiedad, trastorno estrés postraumático, etcétera, es muy importante. Entonces, todo esto enmarcado en las directrices que puede brindar una ley como esta, realmente va a garantizar los derechos de tantas personas
bueno, transitan por estas experiencias tan complejas. A esta experiencia y situación tan compleja, tan dolorosa, se va sumando lo que sucede en el contexto, ¿no? Como vos decís, dentro del hospital o de la clínica, donde si la mujer o si la persona requiere de una internación, por ejemplo, de que vuelve a la sala de maternidad, algo que que cualquiera que lo piensa dice, esto no tiene lógica. Es uno de los puntos, ¿no?, de la ley que están tratando de impulsar. Es uno de los puntos fundamentales que tiene que ver con el código mariposa, porque la mariposa a nivel internacional simboliza los procesos de duelo y la mariposa color naranja particularmente es una simbología vinculada con los duelos perinatales. Tiene que ver con esto que vos comentabas, ¿no? Pensemos en la situación, una persona gestante que sea noticia de un diagnóstico del bebé donde hay incompatibilidad con la vida, es decir, que sabe que ese bebé no tiene pronóstico de vida, o que en el momento del parto fallece, o que fallece luego de su nacimiento y que tiene que volver a un espacio de internación para recuperación postparto, por eso hablamos de personas gestantes y personas puérperas, para una recuperación postparto o durante la internación, donde al lado tiene una persona que está o en proceso de parto, o con un bebé a UPA, o amamantando. Eso también es muy importante, pensar en los vacunatorios, pensar en qué se hace con la leche humana, porque hay una cuestión importante también, dependiendo de en qué momento de la gestación, o si ha sido durante el parto, luego del nacimiento, en el que se ha producido la muerte del ser en desarrollo, hay producción de leche humana también. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se acompaña? ¿Cuáles son las medidas también de inhibición naturales o farmacológicas que se le puede brindar? Es decir, toda la información, pero fundamentalmente esto de la internación en lugares conjuntos con personas que están transitando otras experiencias vitales, y ni qué decir cuando esas experiencias vitales se transitan al lado de alguien que está con un bebé a UPA, y es una situación también de vulneración de derechos, no solo para quien transita el duelo, sino para esa otra familia que está con un bebé a UPA, recién nacido, aprendiendo cómo se están reconociendo en este lado del mundo y teniendo al lado una persona que está en proceso de duelo. Y esta también es un condicionante y también implica, por supuesto, una necesaria empatía de estas personas que bueno, genera malestar, genera sufrimiento, genera esto de ponerse en el lugar de la otra persona. Y, por supuesto, todo esto está transversalizado por la importancia y la relevancia de la capacitación del personal, no solamente sanitario profesional, sino administrativo. ¿Qué es lo que dice una secretaria? ¿Qué es lo que habla el camillero mientras traslada al quirófano? La persona de portería, las personas de maestranza. Por eso la señalística es muy importante para no cometer algunos errores que a veces por falta de información o omisión se hacen, como por ejemplo entrar a la habitación y preguntar dónde está el bebé, o decirle a la persona hola mamita, y estas cuestiones que por supuesto se podrían evitar con la señalización adecuada y con la capacitación correspondiente. Sí, que pensaba en estas cuestiones que venías diciendo y cómo se viene poniendo sobre la mesa y teniendo que visibilizar las violencias que se sufren, justamente las violencias obstétricas, que esto también podría considerarse o se considera como parte de las violencias, porque bueno, también tener la falta de capacitación lleva a estas cosas, pero hay veces que también las cuestiones se conocen y se cometen igual, ¿no? Pensaba en eso. Entonces, bueno, la necesidad de poder tener que ese personal esté preparado para estos momentos, así como para el momento del parto y del trabajo de parto, por supuesto. Por supuesto. También pensaba, ¿no?, que en tiempos de vulneración de muchos derechos, qué importante es poder seguir avanzando como se puede y poniendo ahí, y en este caso, en nuestra provincia, bueno, tratar de impulsar esto que visibiliza un momento muy, muy duro. Absolutamente, esto que decías de la garantía de derechos y la restitución de derechos cuando algún derecho haya sido vulnerado, y bueno, claramente la atención inadecuada, irrespetuosa y violenta es parte de la violencia gineco-obstétrica, como lo comentabas muy bien, por cierto. Entonces también hay una cuestión fundamental que desde el área de salud mental perinatal abogamos siempre por visibilizar. La violencia ginecobstétrica, de las distintas formas que una persona puede ser violentada ginecobstétricamente en el circuito de atención perinatal, es una violencia que tiene implicancias
muy complejas a mediano, corto y largo plazo, que inclusive puede generar indicadores o síntomas de trastornos psicopatológicos, requerir medicación psicopatológica, psicofarmacológica, perdón, y es una violencia absolutamente prevenible. Entonces, cuando vemos las implicancias, porque las implicancias no son cosas que están escritas en los manuales de clasificación de las enfermedades mentales, son personas reales que permanentemente quienes trabajamos en esta área de acompañamiento tenemos enfrente nuestros procesos de asistencia, y el sufrimiento es real y el malestar es real. Entonces, me es inevitable, como psicóloga, y esto lo comparto con cada una de las profesionales del equipo de Centro Sabia Vida, cuando estamos frente a una persona, una pareja, una familia que está transitando por situaciones de trastorno estrés postraumático, o hay alguna medicación psicofarmacológica, o estas cuestiones que tienen que ver con implicancias de violencias o de un trato que no haya sido el adecuado, no sé si imposible no pensar que todo eso podría haberse evitado, prevenido o minimizado potencialmente con una asistencia integral adecuada, con un contexto que acompañe y, por supuesto, con información a la comunidad, porque la red social de contención comunitaria es fundamental e importantísima. Bien, bueno, ha ingresado a la legislatura, ahora seguramente tiene un caminito ahí de debate, pero bueno, lo importante es que haya llegado, ¿no? Y que se esté hablando de esto en la provincia. El proyecto, bueno, es bastante amplio e implica bastantes cosas más, ¿no? De las que estamos hablando. Exacto. Por ejemplo, permitir que hayan espacios donde puedan hacerse ceremoniales de despedida, de acuerdo al sistema de creencias que la persona o la familia tenga en la medida que quiera hacerlo. También la capacitación que incluya, por ejemplo, el armado de lo que se llama las cajas de duelo, que dentro del proyecto le llamamos cajas del recuerdo, como para poder resignificar un poquito la experiencia. Bueno, que el personal también esté capacitado para saber qué poner adentro de esa caja, qué ofrecerle a la persona, o a la pareja o a la familia. Por ejemplo, cómo recibir a los hermanitos o hermanitas cuando vienen quizás a visitar a mamá o a papá que están internados o internadas, también qué tipo de acompañamiento brindarles. Bueno, implica eso también, el traslado de el bebé fallecido cuando hay distintos circuitos que pasa por distintas áreas de las instituciones, por ejemplo, a la parte de anatomía patológica, laboratorio, etcétera, que ese traslado sea digno, que sea dado en las condiciones que ese ser humano merece, desde un trato respetuoso y un trato digno, y también el registro simbólico de los nombres. Eso a nivel psicológico y emocional es muy importante, más allá de la relevancia que tiene el registro de alguna manera administrativo de nuestros nombres, nuestros apellidos, nuestro número de documentos que hacen en nuestra identidad y es fundamental. Pero en estas circunstancias es vital porque implica darle entidad a ese ser humano, hacerle real, hacerlo concreto, y eso es algo muy importante para los procesos de duelo. Es fundamental para que el duelo perinatal no advenga en un duelo patológico, lo cual, por supuesto, tiene implicancias muy complejas, como estuvimos hablando recién. Bueno, María, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos y esperamos en un futuro no muy lejano estar anunciando que esta ley se pudo aprobar en nuestra provincia y que también se puede implementar de la manera que corresponde, ¿no? Por supuesto, en cada centro de salud. Absolutamente, tenemos mucha confianza en que así va a ser, porque la experiencia y la vivencia de una muerte gestacional, perinatal o neonatal a nivel de los fríos números de las matemáticas y las causísticas es algo muy frecuente. Por lo tanto, seguramente quienes lean este proyecto de ley o habrán pasado por esa experiencia o tendrán alguna persona conocida que la ha transitado. Entonces, es una ley no solamente necesaria, sino que también es importante y es urgente, y es una ley que invita a toda la comunidad a hacernos parte, porque como comunidad podemos acompañar a las personas en esta experiencia de vida tan compleja, abrazar y contener de la manera en que las personas lo requieran y lo necesitan. Así que bueno, estamos con mucha confianza en que así será, y bueno, seguramente estaremos dialogando en otra ocasión para poder charlar acerca de cómo continúa este proceso. Agradecida por la comunicación y por su interés. Muchísimas gracias. Buenas noches. A ustedes, buenas noches.
Bueno, charlábamos con la licenciada en psicología María González Grané, especialista en psicología perinatal, hablando de este proyecto que ha ingresado recientemente para ser tratado justamente dentro de las comisiones en la legislatura para asegurar el derecho al duelo gestacional, perinatal y neonatal en nuestra provincia. Vamos a compartir un corte y en un ratito seguimos con más encuentro informativo.